El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Padre, ayúdanos, por favor, en este tiempo que vamos a meditar un poco en tu palabra. Que nuestra mente se centre, Señor, en el mensaje que tú tienes para nosotros. Que lo que vamos a estudiar, Señor, y aún lo que tu siervo pueda explicar sea solamente lo que tu palabra comunica. Porque sabemos, Señor, que eso es lo importante. Porque tu palabra proviene de ti y tú eres el más importante, Señor. Que, por favor, Padre, tú sigas transformando, edificando, cambiando y moldeando, Señor, la vida de esta iglesia, de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, y que sea a través del instrumento principal que tú utilizas, que es tu palabra, Señor. A nosotros permítenos estar atentos a ella. Aleja las distracciones, aleja las cosas que puedan interferir en el entendimiento del mensaje de tu palabra, y que hoy, Señor, podamos recordar, contemplar, Señor, nuevamente cómo eres ese Dios de gracia que dice tu palabra, de toda gracia. Y que al contemplarte, Señor, así, que entendiendo, Señor, que tú eres ese Dios de toda gracia, podamos aún hoy, en este día, darte la honra y la gloria como el apóstol Pedro lo hacía. Al escribir esta carta, en sus destinatarios, en primer lugar, y por extensión, tú, Señor, inspirándolo a Él, moviéndonos a nosotros mismos, Señor, a darte la gloria, porque eres el Dios de toda gracia. Ayúdanos, Señor, por favor. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje, hermanos, está titulado Manifestaciones de la gracia de Dios. Déjeme leer nuevamente este versículo que ya le pedí que usted me acompañara a leer. Esta es la tercera vez que lo vamos a leer. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pedro está concluyendo, está llegando al final de esta llamada primera carta que él escribió de las epístolas universales, como se les titula, y está concluyendo esta carta expresando un deseo intenso que había en su corazón. Él tenía, a final de cuentas, un corazón de pastor, porque si recordamos aquel momento cuando el Señor Jesucristo, después de que él había negado 3 veces y es confrontado por el Señor Jesucristo le dio una tarea especial al apóstol Pedro. Él le dijo las 3 veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y le habló del trabajo, de alguna manera, que él tenía que realizar a partir de ese momento. Y el libro de los Hechos, los primeros 11 o 12 capítulos, nos describen cómo de una manera especial el apóstol Pedro fue utilizado por el Señor para empezar con esa obra de apacentar a los corderos, a la iglesia del Señor, de pastorear. Y lo vemos a él de una manera sobresaliente, predicando varios mensajes. Lo vemos a él de una manera muy interesante, como el pastor Alberto hace algunos domingos nos decía, el Día de la Familia, cómo él entendió lo que Dios estaba haciendo, siguió la voz del Señor, fue guiado, fue llevado hasta la casa de Cornelio, y él entendió aquella visión que el Señor le mostró y le predicó el Evangelio a Cornelio, y muchas personas conocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y su obra de pastoreo, de alguna manera, fue desarrollada por el apóstol Pedro. Y cuando llegamos casi al final de su vida, algunos llegan a decir que Pedro murió solo 2 años después de que escribió esta primera carta. Cuando llegamos al final de su vida, él expresa en esta carta primera, al final, un deseo profundo, intenso que había en su corazón. ¿Cuál es ese deseo? Es lo que expresa el versículo 10. Él dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y aquí está el deseo, Dios mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Ese era el deseo que él tenía en su corazón.
Esta carta que fue escrita por el apóstol Pedro tiene, podemos decirlo así, varios propósitos. Uno de ellos es ayudarle a los creyentes de aquel tiempo, de aquel entonces, y por consecuencia también a nosotros, a entender que las pruebas son parte de la vida, que el sufrimiento es natural en el ser humano. A veces quisiéramos que eso no fuera así. A veces cuando contemplamos a nuestros hijos, sobre todo, y de un tiempo para acá yo lo he entendido de una manera más clara, quisiéramos evitarle lo más que se pudiera el sufrimiento a nuestros hijos, pero es imposible. Porque algunos de ellos, hasta desde el mismo vientre de su propia madre, experimentan cierto sufrimiento. Porque hay estudios que comprueban que si la mamá está estresada, si la mamá está enojada, esas cosas terminan afectando al bebé que el Señor está formando en el vientre de su madre. Y desde entonces ya experimentan sufrimiento. Y también al nacer, la imagen más natural y más común de cuando un bebé nace es que si no llora, hay que hacerlo llorar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Le cuentan alguna tragedia? ¿Le dicen algo malo para que llore? Lo que se hace comúnmente es infligirle dolor a través de aquella nalgada para que él reaccione, ¿verdad? O ella reaccione. Ahora, digo, esto es parte de lo que se tiene que hacer, lo entendemos, pero el punto es ese. Desde ese momento, el ser humano, nosotros los seres humanos, empezamos a enfrentar cierto sufrimiento. Eso es natural. Y Pedro lo que hace con esta carta es, una de las cosas que él hace, uno de los propósitos que él tiene, es llevar a los creyentes a entender que el sufrimiento es parte de la vida, y a los creyentes llevarnos a entender que aún en el sufrimiento podemos y debemos darle gloria a Dios. Simplemente porque él dice, debemos de considerarnos dichosos y privilegiados porque el Señor nos permite participar de los padecimientos del Señor Jesucristo. Cuando él escribe esta carta, dicen los eruditos, fue en el tiempo en que Nerón quemó media ciudad o una gran parte de la ciudad de Roma. Dice la historia que eso sucedió. Algunos dicen que Nerón quiso quemar la ciudad por sus deseos de seguir construyendo a esa gran ciudad en aquel entonces. Y para poder seguir construyendo tuvo que, según dicen los estudiosos, los historiadores, tuvo que quemar una parte para poder volver a construir. Y dicen que eso le ganó el descontento al propio pueblo, y claro que sí, ¿cómo no va a estar un pueblo descontento con su gobernador, con su gobernante, si él decide quemar una parte de la ciudad para volver a construirla? Y lo que hizo Nerón, dicen los estudiosos, es que entendiendo que le había ganado el desfavor, el descontento y la ira de su propio pueblo, él buscó, como alguien diría, un chivo expiatorio a quien cargarle el que la ciudad había sido quemada. Y como en aquel tiempo el cristianismo ya había crecido en la ciudad de Roma, a él se le hizo fácil adjudicarle a los cristianos que la ciudad de Roma había sido incendiada. Y entonces eso hizo que el pueblo volviera su enojo, en lugar de en contra del emperador, de Nerón, en contra de los cristianos. Y empezó una terrible persecución hacia los cristianos. Les costaba la vida, por el pueblo mismo y obviamente por el emperador mismo. Y es sorprendente los relatos que hay acerca de las cosas que Nerón hacía en contra de los cristianos. Cosas un tanto inauditas, terribles. Y comenzó una terrible persecución, y en ese contexto es cuando Pedro escribe esta carta, y por eso les digo, uno de los propósitos es hacerles ver a los creyentes que el sufrimiento, que las pruebas y que la persecución es parte de la vida cristiana, y que debemos y podemos darle gloria a Dios en medio del sufrimiento, de la prueba. Y lo que él hace en el final de esta carta, que es lo que vamos a estar estudiando principalmente, es, reitero, expresar un deseo que había, una petición que había en su corazón hacia Dios para con los creyentes a quien dirige la carta. Y para hacerlo, él utiliza algunas palabras muy interesantes. Mire otra vez nuestro versículo, 1 de Pedro 5:10. Él comienza diciendo, mas el Dios de toda gracia.
Ahora note, utiliza y empieza este versículo diciendo más, que es como la palabra pero. Y esta palabra más o pero conecta lo que inmediatamente acababa de decir con lo que va a decir a continuación. Aunque creemos que por ser la conclusión de la carta, lo que el apóstol Pedro está haciendo es en realidad no solamente conectar lo que acaba de decir, sino está conectando todo lo que había mencionado en la totalidad de la carta, está conectando los consejos que él dio en la carta, está conectando las amonestaciones que él dio, el repaso de las bendiciones mencionadas en toda la carta, está mencionando y está conectando sus ruegos, y todo lo que ha mencionado lo está conectando con la petición que le va a presentar al Señor. Más, es como si dijera, pero, ante todo esto, ante todo lo que hemos hablado, yo quiero expresar una petición, yo necesito expresar la petición que tengo delante del Señor. Y Él dice, más. Y luego, una descripción, tiene un título que Él utiliza para referirse al Señor, y Él le llama al Señor más el Dios de toda gracia. Este es un título muy interesante. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, la nación como tal, estaban acostumbrados a identificar al Señor por diferentes nombres. Y la mayoría de las veces variaba, cambiaba un poco el nombre en base a la situación que estuvieran enfrentando. Por eso en la Escritura aparecen en ocasiones diferentes nombres para referirse al Señor. Y puedo mencionarle algunos de ellos, y tal vez usted y yo podemos recordar algunos de los salmos en donde el pueblo utiliza ese nombre de Dios para referirse a Él, porque realmente estaban experimentando la sanidad del Señor, estaban experimentando la paz del Señor, estaban anhelando que el Señor obrara en ellos, santificándolos, y aparecen estos nombres, que le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en la Escritura aparece el nombre Elohim para referirse al Señor, es uno de sus nombres que quiere decir el Creador Todopoderoso. Porque una de las cosas que de alguna manera podemos decir los judíos nos ayudan a nosotros como cristianos en la actualidad, en las que estamos de acuerdo, es que ellos afirman que Dios es el Creador. Y nosotros también lo afirmamos porque es lo que la Escritura dice. Elohim, el Dios Creador Todopoderoso. Y en ocasiones se refieren a Él así como Elohim. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que ellos necesitan es recordar o apuntan o señalan a que Él es el Creador Todopoderoso. Otro nombre, el Olam, que significa el Dios eterno. Ellos están de acuerdo, ellos entienden perfectamente, y nosotros, porque la Escritura lo dice, que Él es el Dios eterno. Otro nombre, el Roi, que significa el Dios que me ve. Para ellos era importante el saber que Dios siempre los veía, y en ocasiones se dirigían a Él como en este título, el Roi, que significa el Dios que me ve. Otro, que este es un poquito más conocido, el Shaddai, que significa el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Y este término lo usan todavía bastante, refiriéndose al Señor como el Shaddai, porque reconocen que Dios es todopoderoso. Y uno que tal vez pueda a los seres humanos y aún a los creyentes gustarnos más y hasta convenirnos más, es Jehová Jireh, que es el Señor proveerá. Que yo estoy seguro que si nosotros volteamos hacia atrás en este 2018 que ya pasó, podemos decir que vimos a nuestro Dios siendo ese Dios proveedor. Y debemos darle gloria por eso. Debemos darle las gracias por eso. Jehová Jireh, Él es el proveedor, el Señor proveerá, el Señor fue nuestro proveedor. Otro, Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Porque quien tomó, hablando particularmente de la nación de Israel, para santificarla fue Dios.
Quien escogió a la tribu de Leví para que fuera la tribu sacerdotal fue Dios. Porque realmente, si hiciéramos un análisis de las 12 tribus y de todos los descendientes de las tribus, podríamos concluir fácilmente que ninguna tribu era digna de ser la tribu sacerdotal, pero Dios quiso escoger a la tribu de Leví. Y fue Dios el que escogió a los descendientes de Aarón y a Aarón mismo para que empezaran con ese linaje sacerdotal. Fue Dios el que lo hizo. ¿Merecían ellos eso? No, hermanos. ¿Merecía Aarón ser ese sacerdote? No. En la historia vemos que en una ocasión él y su hermana María se opusieron al liderazgo de Moisés y así les fue. Dignos como tales, como ninguno de nosotros no eran, pero Dios los escogió a ellos. ¿Y qué había que hacer? ¿Qué hizo Dios? Bueno, santificó a la nación, santificó a la tribu de Leví, santificó a Aarón y a su descendencia. Y Él obró, actuó en ellos como ese nombre, Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Otro nombre, Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera o es mi estandarte. A veces en la batalla o ante la batalla les gustaba mucho clamar al Señor así, decirle al Señor, dirigir una oración al Señor así, Jehová Nisi, tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro estandarte. Otro, Jehová Rafa, Jehová el Señor sana, es el sanador. Y sabe, damos gracias a Dios porque Él sigue siendo Jehová Rafa. Él sigue siendo Jehová el que sana, Él sigue siendo el Señor que sana. Ciertamente tenemos en la actualidad ayuda, bastante avance con los médicos que el Señor mismo les ha permitido tener cierto conocimiento, tener ciertos estudios y aplicarlos a las cuestiones de la salud del cuerpo humano, pero entendemos que en realidad, a final de cuentas, quien decide que una persona sane o no es Dios, usando o no la medicina, pero es Él, porque Él sigue siendo el Señor que sana. Sigue siendo Él. Otro nombre es Jehová Roí, o Roy, que es el Señor es mi pastor. Este es diferente al anterior, el Dios que ve, al menos en la Escritura, porque las letras son diferentes. Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Y el hermano Gabriel oraba en la oración citando el Salmo 23. Y lo que dice ahí es Jehová Roí, Jehová es mi pastor. Y qué bendición, hermanos, que sea Dios nuestro pastor. Qué bendición. Porque Él es el que nos cuida, porque Él es el que nos alimenta, Él es el que nos apacienta, Él es el que nos lleva a lugares de verdes pastos, Él es el que nos lleva a lugares de reposo, es Él. Es Él el que está con nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, y es Él, Jehová, es Él, el Señor, es Él, Jesucristo, el que nos hace estar confiados, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Y podemos decir, no temerá mi corazón, estaré confiado. Y note esto, es Él, Jehová Roí, Él es el pastor, el Señor es el pastor, Jesucristo es el pastor, es Él el que adereza mesa delante de nuestros enemigos. Es Él el que unge nuestra cabeza con aceite. Es Él el que llena nuestra copa hasta el punto que está rebosando. Es Él el que permite que el bien y la misericordia esté en nosotros, esté cerca de nosotros. Es Él el que pone aún en nosotros el deseo de estar en la casa de Jehová por, dijo ya aquí, largos días. Es Él. Y es el Señor. Es Él. Y el último de los nombres que tengo, que son más todavía, títulos y nombres del Señor, es Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. El Señor es paz. Ahora miren cómo estos nombres se conectan con lo que hace el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que nos trae justificación delante de Dios.
Justificados pues por la fe, tenemos paz, shalom, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él. Por eso nosotros afirmamos, no es nada más que creamos, es afirmamos que Jesucristo es Dios. Él es nuestra paz, Él es el que nos trae paz, Él es Jehová, Shalom. Y le digo, hay otros nombres más. Sin embargo, hermanos, no podemos decir que alguno de ellos es necesariamente más importante o más grande que alguno de los otros. No podemos decir, ese es el nombre más importante de Dios. Como tal, sería difícil definir a uno de ellos. Y no es mi propósito en esta hora, en esta mañana, tratar de llegar a saber cuál es el más importante. Lo que he querido hacer y lo que he tratado de hacer al recordarle estos nombres que el Señor tiene y que los judíos le han dirigido a Él y que están en la palabra de Dios, lo que le quiero llevar es a entender que el título que el apóstol Pedro utiliza al final de su carta primera que él escribe a sus destinatarios es un título no más importante que todos ellos, pero es un título que abarca todos esos nombres. Porque Él le llama al Señor el Dios de toda gracia. De toda gracia. ¿Por qué? Insisto, hermanos, no es que este nombre y este título sea más importante. Más bien es un título que abarca todas estas cosas. Porque cada uno de esos nombres que hemos mencionado y los otros que me faltaron son importantes. Pero lo que hace el apóstol Pedro es abarcar todos esos nombres, porque por su gracia Dios es Jireh, Dios es el proveedor. Es por su gracia. Porque por su gracia, por ser el Dios de toda gracia, Él es el que santifica por su gracia. Porque por su sola gracia, Él es el que sana. Porque por su sola gracia, Él, Dios, Él, Jesucristo, es nuestra bandera, es nuestro estandarte. Por su sola gracia, Él es el pastor y por su sola gracia, Él es nuestra paz. Por eso con este título lo que hace Pedro es abarcar todas esas cuestiones acerca de Dios. Y le llama y le dice el Dios de toda gracia. Y en este texto, hermanos, de Primera de Pedro 5:10, en este solo texto, y en el pasaje vamos a ver más, pero en este solo texto encontramos por lo menos 3 manifestaciones de la gracia del Señor. 3. ¿Cuáles son? Primeramente, y tal vez es no sé si decirlo así, es la más importante o si no la más clara manifestación de la gracia de Dios, es la salvación. Porque la salvación, hermanos, la salvación que una persona puede tener, la salvación que usted, si es un creyente en Jesucristo, tiene, la salvación que su servidor tiene por haber creído en Jesucristo, es solo por la gracia de Dios. Miren lo que dice. Mas el Dios de toda gracia, y aquí está la manifestación, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A qué está haciendo alusión a esto? Nosotros cuando decimos, bueno, esta persona fue llamada a la gloria del Señor Jesucristo, es cuando ya murió. Y aquí no está diciendo Pedro, que está hablando de que muere y pasa a la presencia del Señor, sino está haciendo alusión al punto y al momento cuando esa persona fue salvada por el Señor. Es cuando la salvación llegó a la persona que recibe la salvación, en quien Dios pone su mirada, en quien Dios trabaja y obra para que esa persona entienda su condición delante del Señor, se arrepienta de sus pecados, confiese a Jesucristo como su Señor, su Salvador, pida perdón por sus pecados y deposite su fe en el único depósito seguro que es Jesucristo. A eso se refiere. Y Él está diciendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahora, esto nos debe de llevar a pensar o hacernos una pregunta. ¿Qué es la gracia de Dios? Ciertamente puede ser un tema que puede ser o mal entendido o a veces
podemos llegar a tener un entendimiento muy corto, muy pequeño sobre lo que es la gracia de Dios. Es un tema bastante profundo, la gracia de Dios. Bastante profundo. Pero quisiera solamente mencionar una definición simple de lo que es la gracia de Dios para seguir entendiendo lo que es este texto, lo que dice este texto, más el Dios de toda gracia. Alguien definió a la gracia de Dios así, y es que en realidad así es. La gracia de Dios es simplemente el favor de Dios inmerecido, gratis y no ganado. Eso es la gracia de Dios. Déjeme reitero esta parte de la definición. Simplemente es el favor de Dios inmerecido, gratis y no ganado. Es un regalo dado por Dios, no porque seamos dignos de Él, sino solamente porque Dios, de su gran amor, quiere darlo. Esa es la gracia de Dios. Hay muchas cosas que nosotros disfrutamos por gracia de Dios, porque hasta la vida misma que tenemos hasta ahorita y que Dios nos concede es por la gracia de Dios. Si tenemos un trabajo, decía nuestro hermano Rolando, y tenemos un ingreso y podemos adorar al Señor trayendo los diezmos, las ofrendas, la promesa de fe, es por la gracia de Dios. Si tenemos aire medio puro para respirar, es solo por la gracia de Dios. Si tenemos todo lo que Dios nos permite tener, pudiéramos hacer una lista tremenda de todas las cosas que el Señor nos permite tener, es solo por la gracia de Él. Y no lo merecemos. Por eso es gracia. Es algo inmerecido. Es un regalo dado por Dios, no porque seamos dignos de Él, sino solamente porque Dios, de su gran amor, quiere darlo. El aspecto, hermanos, que deja más claro la definición de la gracia es lo que tiene que ver con la salvación. Pedro dice que fue el Dios de toda gracia quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Esta es una alusión al llamado de la salvación. Pedro está abordando aquí el tema de la salvación, el llamado a la salvación. Y eso, hermanos, es algo que Dios hace. No es algo que nosotros buscamos. Es algo que Dios genera, porque dice la Escritura, y usted conoce ese pasaje, que no hay quien busque a Dios. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si nosotros, y usted lo ha escuchado muchas veces y hasta de su servidor, si nosotros llegamos a decir que le amamos a Dios, es porque entendemos que Él nos amó a nosotros primero. Y ese llamado a la salvación no es algo que nosotros buscamos, no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios genera, y la Biblia aclara, y usted conoce el texto, que es por gracia, porque por gracia sois salvos, por gracia. Por eso Pedro, cuando escribe al final de su carta, más el Dios de toda gracia, empieza a enumerar algunas de las cosas que son manifestaciones de la gracia de Dios. Y una de ellas es la salvación. ¿Qué más? No nada más la salvación es una manifestación de la gracia de Dios, sino también la duración de las pruebas es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué dice este texto? Regrese por favor conmigo ahí. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ahora note esto, nos llamó a su gloria, ¿qué dice, hermanos? No, recuérdelo, eterna. ¿Ha escuchado la frase forever and ever? Eterna, para siempre. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y luego dice, después que hayáis padecido, ¿y qué dice, hermanos? Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto puede sonar un tanto paradójico, como las pruebas y la duración de las pruebas son una manifestación de la gracia de Dios, pero así es. Podemos sacar varios textos, podemos recordar varios pasajes de la Escritura que nos dicen que las pruebas no son eternas.
Las pruebas no son eternas, la única prueba eterna es la del infierno y esa no es una prueba, esa es la condenación. Pero las pruebas que vivimos en este mundo, en esta tierra, no son eternas. Porque aun cuando una persona que ha creído en Cristo, nótelo, eso hace la enorme diferencia, una persona que ha creído en Cristo pueda estar enfrentando una de las terribles enfermedades que aquejan a la humanidad en la actualidad, aunque la esté enfrentando por mucho tiempo, aún esa prueba, sean 15 años, sean 20 años, sean 50 años, aún esa prueba tiene un límite cuando Dios dice, basta. Cuando Dios dice, hasta aquí, y llama a esa persona a su gloria eterna, eterna. Y viene ese momento cuando dice la Escritura que Dios limpia las lágrimas de aquella persona. Cuando Dios, figuradamente podemos decirlo así, lo toma en su regazo, lo abraza y le dice, ya, tranquilo, tranquila, ya estás aquí. Ya estás conmigo. Que no importa si fueron 10 años, no importa si fueron 30, se acaban. Tienen un límite. Por eso aún las pruebas y la duración de las pruebas es una manifestación de la gracia del Señor. Y segunda manera en que podemos ver que la duración de las pruebas es una manifestación de la gracia de Dios, es precisamente que el Señor compara la gloria eterna con Cristo y compara las pruebas y realmente, como Pablo lo llegó a decir, es una leve tribulación momentánea comparado con la gloria con Cristo. Por eso es una manifestación también de su gracia. Porque hermanos, cuando estamos en medio de la prueba, en ocasiones hasta para eso Dios permite que estemos ahí, vemos más claramente la mano del Señor con nosotros. Sentimos y experimentamos la mano del Señor en nuestra vida cuando estamos en medio de la prueba. Porque las pruebas y su duración son una manifestación de la gracia de Dios. Y tercero y último, y aquí ya más directamente la petición que Pedro hace, otra manifestación de la gracia de Dios es la obra de Dios en el creyente. Lo que Dios hace en el creyente. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Mire otra vez nuestro versículo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice Pedro, Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, el único que puede perfeccionarnos es Dios. Hermanos, el único que puede afirmarnos es Dios. Hermanos, el único que puede darnos fortaleza a través de los medios que Él quiera utilizar, sea a través de su palabra, sea a través de alguna predicación, sea a través de algún canto, sea a través de algún himno, sea a través de lo que sea, el único que puede realmente animarnos y fortalecernos es Dios. Y el único que puede afirmarnos y establecernos es Dios. Y sabe, Él lo hace. Esa es la obra que Dios hace en el creyente. Él nos perfecciona. Hay alguien que estaba muy convencido de esto, lo entendía perfectamente y él llegó a expresarlo así: aquel que comenzó la buena obra entre vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuándo será ese día, el día de Jesucristo? No lo sabemos. Dios lo tiene ya designado para cada uno de nosotros, el día en que Él nos va, o que venga por nosotros o nos llame a su presencia. Ese es el día. ¿Cuándo? No sé. Lo que sí sé es que la Escritura me dice que Dios está perfeccionándome hasta ese día. Y qué bueno. Qué bueno, porque yo necesito seguir siendo perfeccionado. Lo necesito. Lo necesito. La obra que Él hace tiene 4 aspectos. Es perfeccionar, que Dios nos perfeccione. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? No podemos pasar por alto esta frase, hermanos. Dice el apóstol Pedro, Él mismo, Dios, el Dios que nos llamó, el Dios de toda gracia,
el que nos ha dado la salvación, el que le ha puesto un límite a la prueba, un límite al sufrimiento, un límite al dolor, ese Dios, que sea Él el que nos primero perfeccione. ¿Cómo? ¿Sabe cómo de alguna manera el Señor nos está perfeccionando? Ponga un separador, por favor, aquí en Primera de Pedro. Y acompáñeme a Efesios. Estamos ya terminando. Capítulo 4. Versículo 11 en adelante. Efesios 4, versículos 11 en adelante. Y Él mismo, dice la Escritura. Por cierto, es el Dios de toda gracia, Él mismo. Por cierto, es el que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo. Por cierto, es Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová Rafa, Jehová Shalom y todos los nombres que ya hemos dicho. Él mismo. Es Jesucristo mismo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué dice el 2, hermanos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué estableció Dios las funciones pastorales dentro de la iglesia? Para perfeccionar a los santos. Puede ser que quien Dios haya puesto en su momento, en su tiempo, en el lugar en el que Dios le puso, no sea del todo de su agrado, y se vale hasta cierto punto. Pero el punto es, si no hacemos a un lado el propósito por el cual fue puesto por Dios ahí, podemos estar no de acuerdo en algunos aspectos, no de acuerdo en algunas cuestiones hasta leves si usted quiere, pero hay que entender que fueron puestos por Dios para perfeccionar a los santos. Ahora esto es doble, porque tiene la cuestión y la responsabilidad para el que Dios puso, que es hacer su trabajo de perfeccionar a los santos, y tiene la responsabilidad y tiene la cuestión de aquellos con quienes Dios les puso para que dejen que el Señor los perfeccione a ellos a través de quien Dios puso. ¿Qué sería, hermanos, de las iglesias si no estuvieran los pastores? Ahora, yo sé que la función pastoral es una función muy difícil, lo sé, por experiencia ya de 10 años. Yo lo sé. Yo sé que fallamos los pastores en muchas cosas, yo lo sé, yo estoy consciente de todo eso. Pero a final de cuentas, cuando un pastor trata de hacer su trabajo como Dios pide que se haga, con sus limitaciones, con sus luchas, con sus pruebas, si Él está perfeccionando a los santos, Dios prospera eso. Dios lo prospera. Pero para prosperarlo y para que funcione, los que deben de ser perfeccionados tienen que dejarse ser perfeccionados. Y nótelo, es por Dios a través de, porque no es uno. Por eso cuando yo veo, con mucho respeto digo esto, cuando yo veo la inmensidad de lo que implica el TBB, yo le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con el hermano Garner. No es cualquier cosa. No lo es. No lo es. Y lo que Dios ha hecho con esa pareja que tenemos aquí todavía por la gracia del Señor es sorprendente, es maravilloso. Y debemos darle gracias a Dios. Y escuche, hermano, escuche, yo nunca en mi vida he querido ser ni sonar adulador, ni mucho menos. Lo que yo trato de hacer cuando menciono algo así, porque lo he llegado a hacer unas 2 o 3 veces, lo que yo trato de hacer es simplemente reconocer lo que es. Al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Casi 50 años de ministerio, en este año ya lo cumplen. 50 años de ministerio no es cualquier cosa.
Y yo ruego al Señor que Él, Dios, permita que ellos sigan siendo instrumentos para perfeccionar a los santos. Porque aunque estemos en ese proceso y en todo lo que implica el cambio y todo lo que esto implica, las cosas que ellos ya no pueden realizar, mientras los tengamos aquí, que sean instrumentos de Dios para perfeccionar a los santos. Esa es mi oración. Ese es mi ruego al Señor. Porque Dios utiliza a sus siervos para perfeccionar a los santos. ¿Sabe qué más utiliza? Utiliza las pruebas para perfeccionar a los santos. ¿Recuerda usted a Abraham? La terrible prueba que Dios le puso. Le pidió a su propio hijo, aquel por quien había estado pidiendo durante mucho tiempo, aquel a quien Dios le dijo, o en quien Dios le dijo que se iba a cumplir su promesa de descendencia. Se lo pidió y Abraham estuvo dispuesto a entregarlo. Es más, yo puedo decir, lo entregó. Fue Dios el que detuvo el que Abraham quitara la vida de Isaac. Fue Dios el que lo hizo. Abraham estaba decidido. Lo probó y fue perfeccionado a través de esa prueba. El dolor o la prueba perfecciona. También el apóstol Pedro pide, regresando por favor a nuestro pasaje, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y luego después dice, afirme. Afirmar significa poner firme una cosa. Afirmar significa sujetarla para que no se caiga. Afirmar es sinónimo de afianzar, de atar, de apuntalar, de atirantar, de apisonar, de cimentar. Y de otras palabras más que, hermanos, quien lo puede hacer en nuestra vida y quien lo debe de hacer en nuestra vida, debe de ser el Señor. Santiago nos dice que mientras esperamos la cosecha, es decir, el fruto de nuestra labor, la venida de Jesús, debemos afirmar nuestros corazones. Que sea Dios quien lo afirme. En este 2019, venga lo que venga, no sabemos qué va a venir. Sabemos que Dios controla todas las cosas, sabemos que no va a pasar nada que Dios no quiera que pase, pero pidámosle a Dios, como Pedro lo hacía, que Dios sea el que nos perfeccione, el que nos afirme, el que nos fortalezca y el que nos establezca. Que sea Él. Y solo Él. Pudiéramos profundizar más, pero por cuestión del tiempo no lo vamos a hacer. Solamente quiero terminar con esto. Pedro expresó una petición y un anhelo que tenía en su corazón para con los creyentes, que obviamente podemos entender que era para su propia vida también. Él estaba ya al final de su vida, tal vez sin saberlo. La tradición dice que su esposa le acompañó en su ministerio. La tradición dice que su esposa fue crucificada. Murió siendo crucificada, es lo que dice la tradición. Y la tradición dice que él también fue crucificado, pero él no se sentía digno de morir como había muerto su Señor y pidió a sus verdugos que por favor, como si fuera su última voluntad, lo crucificaran a él al revés, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Y estaba llegando al final de su vida, ya había vivido una gran parte, había vivido bastantes años o algunos años, y él estaba expresando el anhelo que tenía para su vida, el anhelo que tenía para los creyentes, y por extensión, el anhelo que él tenía también, y el anhelo que debe de haber en nuestro corazón. Y el anhelo es este: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para lo que expresa en el siguiente versículo. Para que con esa obra que Él hace, para que al disfrutar del Dios de toda gracia, en el sentido correcto de la expresión, de las manifestaciones de la gracia de Dios, sea la salvación, sea la duración de las pruebas, sea la obra que el Señor hace en nosotros, para que al disfrutar todo eso, al experimentar todo eso, nosotros decidamos ir a la presencia de Dios a hacer esto. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios quiere en este año, y ese es nuestro anhelo, y de alguna manera es lo que tenemos que buscar,
perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. A Él sea la gloria. Y si no quiere, si algo pasara y Él no quisiera, a Él sea la gloria, porque la gloria le pertenece solo a Él. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar para Él. El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.